Hola, bienvenidos a este espacio en el que vamos a estar hablando sobre el camino del packaging sustentable, los logros obtenidos al momento, los objetivos, cuáles son las expectativas de la industria respecto a las nuevas alternativas que se están desarrollando. También vamos a estar hablando un poco de lo que es el trabajo interárea que lleva a las distintas soluciones y vamos a estar abordando la temática que tiene que ver con un consumidor cada vez más exigente, que no solo demanda sustentabilidad en lo que son los productos que va a consumir, sino también en su empaque. Pero para abordar todas estas temáticas, hoy contamos con la presencia, y voy a dar la bienvenida a quienes me acompañan, de, en primer lugar, Mauro Díaz Castro, director de portfolio de Tetra Pak. Buenos días, Mauro. ¿Cómo estás, Yanela? Bien, nos encontramos también con Gastón Domínguez. Él es responsable de packaging en Mastelone. Hola, Gastón, ¿cómo estás? Buenos días, Yanela, ¿cómo estás? Nos encontramos también con Mariana Petrina, ella es responsable de comunicaciones, asuntos públicos y sustentabilidad de L'Oréal Argentina. Hola, Mariana. Hola, buenos días, Yanela. Y nos encontramos también con Martín Geronsky. Él es gerente general y fundador de Ecofactory y además es empresario B y miembro del Círculo de Impacto B. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, para empezar a hablar de este tema vamos a remontarnos a su génesis, es decir, aquellos motivos que hacen que hoy estemos hablando de nuevas alternativas de packaging. Por eso me gustaría preguntarte, Mauro, comienzo contigo, te tocó romper el hielo. Me gustaría preguntarte por qué tenemos que pensar en nuevas alternativas de packaging, un foco en sustentabilidad. Sí, creo que el gran desafío por lo menos del lado de Tetra Pak, es seguir apostando a futuro. Tetra Pak es una empresa que desde su génesis está vinculada a la sustentabilidad. Nuestros envases en promedio son 70% cartón, de manejo forestal responsable, por lo cual se regenera lo que se utiliza. Y se ha trabajado durante todos estos años en mejorar la renovabilidad, bajando la huella. Y el gran desafío que tenemos a futuro es pensar en un 2050 con casi 10.000 millones de personas que van a exigir y demandar un porcentaje mucho mayor de alimentos, donde lo que tenemos que pensar y apostar es un envase innovador que siga cuidando a los alimentos, que accedan las personas, que bajen la huella y seguir en ese camino, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces el gran desafío y cada vez toma más importancia es pensar las demandas, como vos decías antes, de los consumidores en cantidad y también demanda de lo que el consumidor apuesta cuando está comprando un producto. Nosotros tenemos un índice de Tetra Pak que hace unas encuestas a más de 5.000 personas entre consumidores y expertos, y en el último más del 50% de la gente está comprometida a cambiar hasta su dieta si eso tiene un impacto sustentable. Entonces el compromiso es cada vez mayor porque también así lo exigen nuestros consumidores, ¿no? Desde Tetra Pak tienen un objetivo muy claro, que es desarrollar el envase más sustentable del mundo, que es bastante ambicioso además. ¿Cómo van en ese objetivo? Y también me gustaría saber, como dije hace un momento, hay muchas áreas que trabajan en conjunto para lograrlo. ¿Cuáles son las áreas que tienen que ver con este objetivo? Sí, en primer lugar, el objetivo de Tetra Pak es tener el envase más sustentable del mundo, que se refiere a tener un envase que maximice la cantidad de cartón, que reemplace la barrera de aluminio por más papel y que reemplace polietileno de origen fósil por fuente renovable, tratando de llegar a emisión cero. Y no solamente mejorando la huella, sino también dándole más valor a lo que es la economía circular, porque cuanto más papel también va a tener más valor en lo que tiene que ver con el reciclado. Tetra Pak está invirtiendo 100 millones de euros por año de acá a los próximos 10 años para lograrlo. Es un camino que ya está en el mercado. En Iberia el año pasado se lanzó el primer envase, que es un envase de porciones de 200 ml, que reemplazó en casi en su totalidad el aluminio por más papel. Tiene 90% de fuente renovable y redujo hasta más de un tercio de la huella. Entonces ese camino ya arrancó y Tetra Pak va a seguir apostando por eso en los próximos años. Perfecto, Mauro. Y en el caso de Mastelone también cuentan con objetivos bastante ambiciosos y lo que están buscando puntualmente es un plan de packaging de cara a 2030. Tiene un plan específicamente de ese área. ¿Nos podrías contar, Gastón, cómo están trabajando ese plan y las áreas que tienen que ver? Bueno, el plan surge ya hace 2 años, estamos en el segundo ejercicio ya casi completo.
Y surge, ¿no?, un poco disparado por la cumbre de París y todos los objetivos de desarrollo sostenible que tanto las naciones como luego muchas empresas se comprometieron a cumplir. Y un poco en respuesta de esos objetivos es que iniciamos ese camino, que el plan no es más que un camino, es saber en dónde queremos estar en los próximos años. Y bueno, y lo empezamos a recorrer desde el 2022. Respecto a las áreas involucradas, obviamente la alta dirección de la compañía fue como el principal sponsor de esto. Cuando logramos la aprobación, inmediatamente nos empezamos a comunicar, empezamos a difundir cuáles eran nuestras metas. E empezar a trabajar en conjunto con todas las áreas de la compañía. Obviamente hay áreas que son actores claves como el área industrial, porque cada prueba, cada test nuevo que hacemos lo tenemos que hacer escalable. Entonces el área industrial es importante. No nos tenemos que olvidar también que el corazón de Mastelone es la calidad. Entonces calidad nos acompaña en cada uno de los testeos que hacemos. Inocuidad también por el tipo de producto que llevamos a la venta, que es muy delicado y que tiene muchas restricciones para los nuevos materiales, sobre todo. Si toda la industria tiene un desafío, la industria del packaging, la industria del consumo masivo tiene un desafío aún mayor. Claro. Y la industria láctea es todavía más delicado porque el producto está todos los días en la heladera, en la mesa del consumidor, de los argentinos en particular, pero a nivel mundial sucede lo mismo, tiene los mismos desafíos y barreras. Y obviamente que en el contexto de Argentina es muy importante mantener el ingreso de las nuevas tecnologías e innovaciones con un equilibrio económico, ¿no? Claro. Y me contaste que finalmente la alta gerencia les aprobó la idea. ¿Cómo surge esta idea? Si bien es una tendencia, me gustaría entender cómo dentro de Mastelone Argentina surge la idea de ir a la sustentable. Bueno, surge un poco, la verdad que recorrimos más de 90 años, 95 años, justamente el mes pasado fue el aniversario de la compañía, y a lo largo de toda su trayectoria siempre acompañó la innovación, muchas veces en sus productos y muchas otras también en los envases. El sachet de leche como un emblema de los argentinos, como una ocasión de consumo muy argentina, pero también estuvo la botella de vidrio, hubo muchas presentaciones, el cartón aséptico también hace un montón de años que nos viene acompañando. Se venían en toda la historia de Mastelone haciendo ese tipo de innovaciones que acompañaban los procesos con productos y con envases. Y también el cambio de la marca misma durante los 95 años se ve respecto a exacto. Pero no teníamos un plan claro y una dirección clara. Por ahí íbamos un poco más, si se quiere, improvisando, viendo qué respuestas nos da el mercado. Ahora con la intención del plan es que tengamos todos una misma dirección y que todos trabajemos alineados a eso. La verdad que nos costó muy poco convencer al resto de las áreas, que muchas veces se resisten al cambio, pero todo lo que les contamos nuevo es lo que venían haciendo también, solamente hacerlo con un foco a que todos nuestros envases sean reciclables. Venían trabajando mucho en eso, pero bueno, ahora sabemos que todos los envases van a ser reciclables, que en el punto de partida es un 96%, y que ese 4% va a ser sumamente desafiante, porque hoy no son reciclables, pero no son reciclables porque contienen productos que tienen características muy especiales. Por un tema de seguridad alimentaria. Exactamente. De alguna manera. Esas características no es que van a cambiar, el producto va a ser el mismo, pero lo vamos a llevar al consumidor mejor. Claro, entiendo. Y aprovecho que nombraste al consumidor, ya hablamos un poquito de lo que es la parte interna. Respecto a la parte externa, te decía en el inicio, hay un consumidor más exigente.
¿Cómo se percibe desde L'Oréal este consumidor que no solamente quiere que los productos y los procesos cumplan determinadas reglas de sustentabilidad, sino que además el packaging se suma a esto? ¿Y cómo lo están abordando desde L'Oréal, que también tienen objetivos muy claros respecto a este tema? Sí, sí. Realmente L'Oréal, bueno, hace 115 años que está también en el mundo. Es una empresa que está en más de 140 países y con productos no menor que son de consumo masivo, ¿no? 37 marcas, hablo desde un L'Oréal París que tiene consumo que lo podemos consumir desde el supermercado, en farmacias, y también hablo de marcas como Lancôme y Yves Saint Laurent, que son marcas de lujo que todas nos estamos desafiando de alguna manera para poder llegar a grandes objetivos de sustentabilidad. L'Oréal por el futuro son nuestros compromisos a 2030. La empresa viene trabajando en innovación para poder, somos la empresa número 1 de belleza, pero queremos ser además la empresa número 1 de belleza más sustentable. Y esto es L'Oréal por el futuro, compromisos a 2030. También basados en ciencia, ¿no? En el Pacto Global y en nuestros compromisos a nivel mundial. Y uno de esos compromisos es que el 100% de nuestros empaques sean empaques rellenables, compostables, con PET reciclado, lo que sea de plástico que sea PET reciclado, y que se puedan también compostar. Y en esa línea es que trabajamos mucho en innovación. Y te hago toda esta intro porque el consumidor está pidiendo eso. Hoy todavía no es su driver de compra más importante, y eso es real. En Argentina tenemos algunos datos que un poco se replican en el mundo, pero obviamente en otros lugares de Europa donde la conciencia ambiental está mucho más evolucionada. Aún así, en Argentina, por ejemplo, cuando hablamos a la hora de elegir un producto, según datos de Quiddity, una investigadora del grupo Untold, nos mostraban que el driver de elegir un producto de sustentabilidad todavía está en cuarto lugar. El primer lugar es el precio, ¿sí? Entonces, qué importante, siendo una de las empresas de belleza líderes en el mundo, poder ofrecer empaques que más adelante va a ser una prioridad probablemente, pero también ofrecer algo también más económico. Entonces, en esa línea, nosotros llevamos un 63% de avance de este indicador. También estamos trabajando en biotecnología para poder desarrollar empaques que permitan o se puedan reciclar, empaques que se puedan compostar, y trabajamos mucho en aliarnos con quienes saben más de esto. Entonces, por ejemplo, desarrollamos un fondo de inversión que se llama Bold, que a través de eso invertimos en desarrolladores y nos asociamos con los expertos. Ejemplo, nos juntamos con Carbios, que a nivel mundial, para desarrollar empaques que es un proceso muy técnico, sí, pero el plástico se despolimeriza y termina reutilizándose en un nuevo proceso de plástico que no es virgen, pero que tiene las mismas características de un plástico virgen. Entonces reciclo todo el plástico que tengo y lo vuelvo a utilizar en mis empaques. Y tiene todo lo necesario para estar en contacto con el producto. Recién hablábamos de seguridad alimentaria, pero ustedes son cosmética. En todas las industrias pasa lo mismo. Nosotros, nuestra mayor prioridad es que el producto que vendemos sea de la mejor calidad. Pero esa mejor calidad sabemos que si buscamos y trabajamos con tecnología y con innovación, podemos lograr empaques de ese nivel. Hay prueba y error, se va evolucionando, no somos perfectos, y por eso nos asociamos con empresas o emprendedores o desarrolladores que pueden hacerlo. Otro ejemplo que te puedo traer es, no sé si vieron, pero La Roche-Posay, que es una de las marcas del grupo, tiene los empaques de ecotubos. Sí. Ese empaque es de cartón. ¿Sí? ¿Quién iba a decir que un protector solar podía venir en un empaque de cartón? Pues hoy en el mercado está en Argentina, y eso lo que permite, por ejemplo, es reducir un 70% de plástico del empaque. Entonces, estás consumiendo un empaque que ya ahorra 70% de plástico porque se utiliza a través del cartón, por supuesto de bosques protegidos, y eso ni hablar, es lo primero que se ha realizado en todo lo que son empaques y cartones. Pero también hay nuevas oportunidades. Estamos desarrollando, por ejemplo, con Paper Bottle, tratar de desarrollar empaques de papel. Entonces se está yendo hacia la transformación total de los empaques. Va a llevar tiempo, por supuesto, esto no es algo que se hace de un día para el otro, pero
ya hoy hay muchas ofertas. O por ejemplo el empaque para rellenar otros empaques. Eso es lo que permite que muchas veces hay una concepción de, bueno, pero está generando plástico igual. No, pero está generando otro tipo de plástico, está generando menos materialidad. Esa menor materialidad, el menor peso del producto genera menos emisiones porque para el transporte pesa menos. Ya no es de un solo uso. Exactamente, no es de un solo uso. Se puede reciclar, no, pero digo, por ejemplo, el empaque que usás para rellenar el otro, ¿sí? Sí. Entonces, ese empaque tiene menos materialidad. Ya desde ahí estás reduciendo lo que necesitas para generar ese empaque. Entonces, pensar también no solamente en el tipo de contenido, como en este caso reemplazar plástico por cartón o utilizar PET reciclado o plástico que se pueda reciclar, sino también reducir los tamaños, reducir las materialidades, y eso también impacta positivamente en el medio ambiente, ¿sí? Porque estoy emitiendo menos, porque la huella de carbono de ese empaque es menor y porque además se puede reciclar. O por ejemplo, empaques como lo que tenemos, no sé, shampoo sólido, que no se utiliza plástico directamente, claro. Es un empaque de cartón, viene en menor medida, pero es mucho más eficiente. Y también lo que estamos haciendo es trabajar para encontrar ingredientes desde la biotecnología para poder replicar ingredientes de la naturaleza. Entonces también hay mucho de innovación y ciencia detrás de esto, que es el corazón también de L'Oréal, que nace con un químico. Así que ciencia creo que va de la mano y la innovación van de la mano de poder llegar a un packaging más sostenible. Totalmente. Recién hablabas de que es un proceso, es un camino, hay prueba y error, y me contaste que tenían alianzas con diferentes entidades, y dentro de lo que es la Argentina, ¿cómo manejan ese trabajo? Bueno, yo siempre digo, a mí me toca transformar un poco la cultura, ¿no? de L'Oréal, de los equipos. Hoy yo soy la líder, pero no se hace solo. O sea, poder transformar una industria tan grande, con tantos años de hacerlo de una determinada manera, no es fácil. Y lo que siempre digo es, hay que trabajar en los equipos, en contarles por qué lo estamos haciendo, porque si no hay una convicción sobre lo que estamos haciendo, es muy difícil que esto funcione. Yo siempre digo que ya desde el momento en que en el equipo se empiezan a preguntar si esto es un poquito más sustentable, ya ahí ganamos una batalla. ¿Y cómo lo hacemos? Capacitándonos con expertos, aliándonos con las personas que más saben, porque nosotros somos expertos en belleza, pero no somos expertos en el resto de los temas. Entonces ahí las alianzas son súper importantes, y conocer por qué lo hacemos. Exacto. Y ahí motivás a los equipos, y luego esa motivación empieza a desparramar en todos, se traduce en las áreas, claro. 100%, productividad a morir, a full, como me gusta decir a mí, pero siempre siendo conscientes de lo que estamos haciendo y sabiendo, ¿no? El por qué detrás ayuda muchísimo a que las decisiones sean en esa línea. Totalmente, tiene otra prioridad. Sí. En el caso de Martín, ustedes nacen ya con un foco en sustentabilidad. No es como el caso de los chicos, que hubo una transformación, sino que ustedes nacen ya con esta idea. Pero lo que te quería preguntar es, ¿cuál es la génesis de la idea antes del producto, antes de las bolsas? Bueno, en realidad nosotros, yo fundo Ecofactory hace 15 años persiguiendo un sueño que era, y sigue siendo, eliminar las bolsas plásticas de un solo uso. Mi historia personal, si bien soy licenciado en economía, siempre tuve muchos intereses que tienen que ver con la ecología. Me molestaba mucho esto de andar por la playa, por las calles, y ver las bolsas plásticas colgadas de los alambrados o generando esa polución. A principios de los 2000 hubieron en la Unión Europea algunas regulaciones que justamente prohibieron las bolsas, pero tuvieron que dar marcha atrás porque no había la industria no daba una solución. Entonces la gente llegaba al final de la compra en una góndola y no tenían que llevarse las cosas. Entonces ahí me propuse encontrarle una solución a esto. Realmente me parecía inverosímil que la industria no pudiera dar la solución, y entonces empecé a estudiar el caso, y en realidad la primera sorpresa en aquel momento, hace 15 años, para mí fue ver que justamente el problema que yo veía, que tiene que ver con la cantidad de basura que genera un residuo plástico mal desechado, es solamente la mitad del problema. La otra mitad del problema pasa por
el inicio. Cuando un producto está diseñado para ser de un solo uso, implica que lo tenemos que fabricar cada vez que lo queremos usar y lo tenemos que descartar. Entonces, cuando lo fabricamos por la matriz energética de todos los países, casi todos los países del mundo, estamos emitiendo carbono. Y si además lo fabricamos de una materialidad extremadamente durable, como el plástico, vamos a generar un residuo extremadamente durable. Entonces, cada vez que usamos eso, emitimos carbono y producimos basura durable. Entonces, bueno, ¿cuál era la bolsa correcta para el planeta? Es aquella que se produjera una vez con la menor huella de carbono posible y que durara infinito. Pero como nada dura infinito, bueno, que sea técnicamente reciclable al final de la vida útil, que dure la mayor cantidad de veces. Así fue que nosotros desarrollamos, digamos, la bolsa ecológica como la conocemos hoy y que es el estándar a nivel mundial, y que no tiene hilos. Entonces la bolsa está hecha de un solo material y puede ser reciclada económicamente, no requiere separación, digamos que es la parte más cara del proceso. Ese fue el inicio, ¿no? La génesis de Ecofactory y el gran aporte nuestro al mundo en los orígenes, que fue la tecnología para poder fabricar la bolsa reutilizable de traslado y poder poner a disposición para que las personas puedan cambiar su hábito de consumo y hacer algo que es natural en otros ámbitos, llevar y traer su misma bolsa, ¿no? Todos comemos en los mismos platos y usamos los mismos cubiertos y los mismos vasos todos los días. ¿Por qué no podemos usar las mismas bolsas? Bueno, estaba evidentemente a partir de una... Estamos hablando de 20 años más o menos, era impensado. Absolutamente impensado. Sí. Por eso de ahí en adelante el trabajo arduo, o sea, tener el producto fue diseñarlo, tenerlo y generar la tecnología para poder producirlo a escala fue solo el principio. Después había que generar el cambio de hábito en los consumidores. Por eso trabajamos con cadenas de supermercados, por un lado, que son los grandes dadores, digamos, pero también con gobiernos, porque cuando hay una falla de mercado entendemos que existe un espacio para que el gobierno regule, y también con ONGs y otras entidades de la sociedad civil para que validen que justamente esto que nosotros venimos a decir, que tiene que ver con que es un comportamiento sustentable, bueno, efectivamente lo es, porque nosotros de alguna manera somos parte interesada. Digamos, nosotros en Ecofactory somos una empresa de triple impacto, somos una empresa B, y triple impacto implica que tenemos, con lo que hacemos, tenemos un impacto social y ambiental positivo, pero también económico. Entonces, digamos, acá hay el desarrollo de una solución, claro, y una oportunidad empresarial, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera avanzamos en convencer a las personas de que hay una manera más sostenible de hacer las compras que llevar y traer su bolsa. Mucha agua pasó bajo el puente, ¿no? Y costó mucho ese cambio. Costó bastante, pero por un tema de costumbres. Sí, y el cambio es progresivo, claro, como venimos hablando, sí, y a veces hay sociedades que aceleran más, que están apoyadas más o menos por las regulaciones. Argentina, por ejemplo, es un caso bastante paradigmático, porque en general los países en el mundo toman a los plásticos de un solo uso como un problema nacional o pannacional. No sé, en la Unión Europea hay regulaciones de todos los países. En América Latina hay países que tienen regulación que tiene que ver con el país, por ejemplo Uruguay, Chile, Perú, tiene leyes nacionales. Argentina no tiene regulación nacional. En Argentina, por ejemplo, en el caso de las bolsas, las regulaciones son municipales. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay 135 municipios, hay 135 regulaciones distintas. Entonces, eso dificulta los cambios, porque imagínate que las empresas tienen que también adaptarse a las regulaciones, y empresas que trabajan en todo el país tienen miles de regulaciones distintas. Entonces, bueno, la velocidad del cambio también a veces depende con la maduración de los políticos en regular o no, y eso después también deviene en la conciencia de la sociedad al respecto. Y me comentaste que, bueno, vos veías las bolsas que generaban un problema, pero también entiendo, lo empezaste a trabajar con un equipo de trabajo. ¿Te costó mucho encontrar gente que también tenga esa inquietud, o era algo que estaba latente? No me costó mucho, porque cuando
justamente cuando trabajás atrás de un propósito, ¿no? O sea, cuando entendés, como vos decías, bueno, por qué haces lo que haces, las personas se encolumnan atrás de ese objetivo, y si ese objetivo además tiene un fin ambiental, en este caso, hay un montón de personas que están dispuestas a pelear por eso y a realmente hacerlo su bandera. Entonces, en ese sentido, la verdad es que nos nutrimos de un equipo de profesionales súper comprometidos con el medio ambiente y con el desarrollo tecnológico. Nosotros, de hecho, hoy cada vez sumamos más personas con muchísimo valor al equipo. Últimamente, justamente empresas, otra empresa B que se llama Compostame, que se alió con nosotros para desarrollar todo el área de envases compostables, siempre entendiendo que, por ejemplo, volviendo a las bolsas, nosotros es un sinsentido que haya una bolsa de un solo uso y que esté hecha de plástico que va a durar 500 años. Ahora, ¿cuál es la solución? Cuando la bolsa debe ser de un solo uso, porque cuando es de traslado puede ser reutilizada. Ahora, una bolsa de residuos se va, ¿no? Dura una sola vez. Una bolsa de e-commerce dura una sola vez. Hay montones de packaging que van a durar una sola vez, y es bueno, está bien, porque esa es su función, pero es un sinsentido que sea de plástico cuando no es un requerimiento técnico. Entonces, ¿cómo dar solución a eso? Nosotros ahí estamos desarrollando, por un lado, el papel y en sus variantes, que tiene la capacidad de ser compostado en hogar, pero también el bioplástico, y ahí es donde la tecnología, digamos, estamos haciendo la inversión tecnológica más importante, porque los bioplásticos compostables en hogar hoy pueden dar una solución a un porcentaje altísimo de las oportunidades donde la bolsa plástica tiene que ser de un solo uso, y solo es cuestión de que el mercado se anime a probarlos, y del lado nuestro como productores y desarrolladores de acercar productos que tengan la funcionalidad correcta, o sea, que no tenga ningún compromiso funcional, que tenga un costo razonable, porque la industria no puede pagar costos exorbitantes por esto, que tenga la escalabilidad, no puede ser una cosa de nicho, y que después queda en manos de los departamentos, digamos, comerciales de las empresas, el usar toda esta comunicación para agregar valor al propio negocio y darle al consumidor y mostrarle al consumidor que hay soluciones mejores, ¿no? Y tomando lo que nos comentaba Martín, Mauro, te quería preguntar, dentro de tu experiencia, ¿qué rol te parece que ocupa la concientización tanto interna como externa respecto a la utilización y un cambio cultural de alguna manera? No, es importantísimo. Y tiene que ver también, yo creo que es un camino que ya se está recorriendo y que cada vez se va a profundizar más. Un ejemplo muy casero, pero yo cuando era chico, tengo 41 años, cuando era chico no había separación de basura de ningún tipo, ni había un lugar donde se podría llevar. Yo tengo una niña de 5 años ahora y separamos, lo tiene súper claro, lo toma como un juego, tiene un lugar donde poder ir y dejar lo que es lo reciclable y lo que no. Entonces, toda una nueva generación que creo que viene con otro tipo de mentalidad, y que también es lo que vemos en tendencias que también exige. Al mismo tiempo, hay muchísimo camino por recorrer, y creo que ahí es fundamental en nuestro caso. Tenemos dos ejes que hablábamos antes. Uno es tener un envase con mayor fuente renovable, que es para disminuir el impacto climático, es decir, usar el papel con uso responsable de los bosques, y parte del plástico que tiene nuestro envase venga de origen vegetal, que viene de caña de azúcar. Tenemos en Argentina, Gastón, un envase que tiene 88% de fuente renovable entre el papel y los plásticos. Y al mismo tiempo, el otro eje es cómo ayudar a la economía circular. Y ahí hay cómo nosotros estamos en contacto, y un poco lo que decía Martín, entre lo que es público y privado, entre municipios, organizaciones, recicladores, para fomentar, concientizar la recolección y la separación, para poder darle valor al producto luego de postconsumo. Y eso en Argentina hoy ha crecido muchísimo a nivel global. El postconsumo, lo reciclado del postconsumo fue
1.3, 1.4 toneladas el año pasado. En Argentina viene creciendo el porcentaje de reciclado post-consumo, y tenemos actividades que hemos hecho junto a nuestros clientes, con organizaciones, con SEMPRE, en Córdoba, donde nuevas iniciativas han ayudado a recolectar 40 toneladas nuevas de post-consumo. En Pinamar, junto a la comunidad, que ha triplicado la recolección, y eso tiene mucho que ver con la concientización, no aislada desde el lado empresarial, sino junto a la comunidad, junto a organizaciones, junto a los recicladores. Todo eso, como decían creo que todos, también tiene que tener un impacto económico, entonces tiene que tener un valor ese producto. En nuestro envase se puede reciclar de diferentes formas, y Tetra Pak ha ayudado a desarrollar a diferentes recicladores que hoy en día utilizan la totalidad del papel, con un prensado térmico, un aglomerado total, unas tecnologías que tienen que ver más con pulpeo, que separa lo que es el papel, por un lado, que se utiliza en cajas de cartón corrugado, o el polialuminio se usa en tejas. Hay una tecnología más nueva de fibrado, que se utiliza todo el envase y se usa como aislamiento térmico en construcción y sonoro. Es decir, hay un montón de posibilidades, cada vez de más valor, que tienen que tener un impacto ambiental positivo, y también tienen que ayudar a que haya un negocio ahí, que lo hay una demanda. Productos que pueden salir luego para la construcción, que uno no los linkea fácilmente con un producto que anteriormente fue de alimentos. Entonces es un camino largo, y un poco la misión esta de tener el envase más sustentable a futuro es tener un envase que en esta tendencia de cada vez más papel, que nosotros tengamos un envase que pase del promedio 70 a un 80, un 90, que lo que quede de plástico sea de origen vegetal, como ya hoy lo tenemos. Simplificar la estructura también va a agregar más valores de nuevos negocios también para el reciclado, al tener más valor el producto al ser reciclado. Entonces ese es el camino, pero es importantísimo esto, concientizar, sensibilizar al consumidor, junto a, como decían, es equipo. Muchas veces eso no se puede hacer solo, entonces es junto a la empresa, junto a la comunidad, junto a las organizaciones, municipios, etcétera. Y recién hablabas de diferentes utilizaciones que se le puede dar en el postconsumo. Sin ir más lejos, aquí en el Hotel Hilton donde nos encontramos, cuentan con muebles que se realizaron. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Nos podrías contar? Sí, como decía, tenemos diferentes tecnologías, nuestros recicladores tienen diferentes tecnologías. Una de ellas es el prensado térmico, que usa todo el envase, y pueden lograr muebles, pueden lograr placas para paredes. Nuestras oficinas, por ejemplo, en Buenos Aires tienen muchas placas de los envases prensado. Entonces siempre, la alianza con el Hilton, que podemos agregar valor en toda esa cadena. Entonces es importante ayudar a través de toda la cadena. Antes hablamos un poquito de demandas de los clientes cuando querían cambiar, podían hasta cambiar dietas y consideran que va a ser al medio ambiente. Nosotros en Tetra Pak el enfoque es integral. Entonces, desde máquinas que consuman menos agua, menos energía. Claro, el proceso también. El proceso total, digamos. El envase, obviamente, es nuestro foco, y es lo que estamos comentando, y ayudar al postconsumo. Es una cadena integral. Si además después diferentes alianzas nos permiten que se puedan usar muebles, tejas, muchos de los tejas de acanalado se puede usar en campos donde se puede dar sombra para lo que son todas, lo que tiene que ver con vacas, que ayuda, reduce la huella, se puede medir, es decir, una infinidad de utilidades que hay que sacarle provecho, y que creo que estamos por buen camino. Muchas gracias, Mauro. Y respecto a lo que recién hablábamos de las distintas tecnologías, desarrollaron una guía de ecodiseño, que entiendo se utilizó, que también te quería preguntar por eso, para desarrollar el empaque Tetra Edge. Y quería saber cómo desarrollaron esta guía, cómo la utilizan y cuáles son los objetivos, porque imagino que es un documento vivo que se va, sí. Claro, que se va modificando. Sí, nació con ese espíritu, y un poco es la herramienta que nos permite alcanzar las metas que nos propusimos en el plan que mencionábamos anteriormente. Y trajimos, digamos, a la etapa de diseño, con esta guía trajimos a la etapa de diseño el impacto ambiental.
¿sí? Antes era algo que se analizaba, que por ahí quedaba en un orden, segundo o tercer orden de decisión. Hoy lo traemos a la etapa de diseño. Todos nuestros lanzamientos los pasamos por esta guía y sabemos que cuando sea un lanzamiento real, que estén en las góndolas, estén en el mercado y disponible para el consumidor, va a tener menor impacto ambiental que su versión anterior. Ese es el caso que mencionabas de Tetra Edge, que es un envase que veníamos monitoreando ya hace un tiempo en el mercado europeo, tenía mucha presencia, ni que hablar a nivel regional, las principales marcas lo tenían, y ahí pudimos hacer un buen mix entre un envase innovador que mejora la experiencia del consumo, que el consumidor es algo que también exige, y todo lo ambiental, ¿no? Porque el envase tiene una diferencia, como lo decía Mauro anteriormente, en una mayor fuente renovable, llega a un 88% de fuentes renovables, siendo que el estándar es más cercano al 70%. Y al mismo tiempo tiene una combinación de tecnologías que no es que tiene más cartón y nada más, sino que tiene los plásticos que tiene son de origen son biobasados, vienen de la caña de azúcar, y eso obviamente también impacta en la disminución de la huella de carbono. Entonces vimos todos estos beneficios, los comparamos con los envases que hasta en ese momento teníamos, y hoy siguen muchos de esos en el mercado, y la decisión fue mucho más fácil, ¿no? Pero para todo eso también la guía nos permite y nos obliga a ver toda la cadena de valor, ¿no? Y bueno, y revisando la cadena de valor de packaging, tenés que tener como los actores clave que tengan tus mismos objetivos, y eso hace que todo fluya con mucho más fácil, digamos, ¿sí? Claro. Te vas a encontrar en ese análisis de cadena de valor con algunos que, bueno, van a ser más, van a estar todavía... Son más reticentes al cambio. Exactamente, y en una etapa de evolución anterior, y continuar quizás con el enfoque de economía lineal. A esos también los tenemos que subir a nuestro barco, porque son parte de nuestra cadena, y tenemos que convencerlos de que el camino es el que estamos recorriendo. Pero bueno, después cuando te encontrás con empresas que tienen tus mismos objetivos, tus mismas metas, es todo mucho más fácil, ¿no? El envase de Edge que lanzamos ya hace un poquito más de un año es una muestra clara de que se puede hacer, se puede traer al consumidor argentino envases que están en el resto del mundo con mejores prestaciones y con menor impacto ambiental. Y que a su vez tiene el equilibrio económico del que hablaba Mariana hace un momento. Exactamente. Sí. Y respecto a, bueno, recién me decías que hay cierta reticencia al cambio, que eso sucede en todos los cambios de paradigma, que es básicamente de lo que estamos hablando. La capacitación y concientización también tiene que ver, recién lo hablábamos. ¿Hacen capacitaciones internas como respecto a este tema puntualmente? Hacemos capacitaciones internas junto a nuestra área de medio ambiente y de sustentabilidad. También tenemos muchas charlas con nuestros proveedores, mostrándoles cuáles son nuestros objetivos. Y en este análisis de cadena de valor que hacía anteriormente, no solo vamos a nuestros proveedores, sino a los proveedores de nuestros proveedores. Y ahí nos encontramos todavía con más soluciones. Siempre teníamos una mirada un poco sesgada, si se quiere, y veíamos lo que nuestro proveedor muchas veces nos dejaba ver. Ahora damos un salto más atrás y conocemos lo que hay en toda la industria, ¿sí? Y ahí empezamos a cruzar mucha más información, a ver qué están haciendo también en otras industrias y tomar los casos de éxito, por qué L'Oréal lo pudo hacer y nosotros no, o por qué qué está haciendo bien o qué está haciendo distinto. Todo ese análisis de cadena de valor es como recurrente, lo tenemos que hacer todos los años y constante, y yendo a lo de comunicación y capacitación, es un poco, si lo hacemos, tenemos que comunicarlo, tiene que saber nuestro consumidor que este nuevo envase tiene estos atributos. Entonces hay una fuerte convicción en comunicarlo a nuestro envase. El envase Edge tiene un claim de
88% de fuentes renovables. Tiene una tapa que es 100% de origen de caña de azúcar. Todo eso se tiene que comunicar para pasar esa frontera de hice un buen proyecto, lo tuve en mi escritorio, estuvo buenísimo llevarlo a cabo, pero también lo tengo que contar. Sí. Porque si no, queda en un lindo trabajo científico que no es la idea y genera mucho más impacto. Sí. Y genera mucho más impacto hacia el consumidor y también hacia nuestros competidores. Seguramente que se estén preguntando de qué forma lo logramos, de qué forma lo llevaron a cabo, de qué forma fue económicamente viable. Entonces, con todo eso comunicamos. Y también algo muy importante que tiene Mastelone y es las visitas y la relación con la comunidad. Nosotros recibimos diariamente, no voy a decir un número porque no lo conozco, pero diariamente hay contingentes de colegios, facultades, universidades, de privados también, de distintos medios, nos van a visitar y en toda la recorrida van a ver todas nuestras paredes ploteadas con nuestros objetivos, nuestras metas. Hay actividades que se hacen para los chicos que son un poco más lúdicas de cómo se recicla cada uno de nuestros envases, hay información, hay tótems con videos que informan justamente todo esto, ¿no? Creo que cuando sale de los chicos de la visita, seguramente como comentaba la hija de la hija de Mauro, se van con una idea más clara de que, bueno, ¿qué puedo separar y cómo lo puedo disponer? Y van a comunicarlo en sus casas también. Y seguramente, sí, seguramente. Sí, exactamente. Bueno, recién hablábamos con Gastón que los envases comunican y en esto entra la digitalización y L'Oréal cuenta con envases inteligentes. Y quería preguntarte, Mariana, ¿de qué se tratan estos envases inteligentes y cómo la digitalización puede potenciar también el packaging sustentable? Me gustaría aclarar que no es un envase inteligente, es una etiqueta con la cual vos podés entender qué tiene ese empaque, ¿sí? Entonces, es inteligente sí porque tiene toda la tecnología detrás. Es una etiqueta sustentable y medioambiental que lo que te permite leer con un escaneo de un código QR, te permite ver cuán sustentable es ese empaque y ese producto en general. Y esto es importante, ¿no? Porque a la hora de que hablábamos de cómo le comunicamos al consumidor que este empaque es más sustentable para que su elección sea esa, nosotros desarrollamos a nivel mundial y con muchísimas empresas competidoras y aliadas del mercado. Y acá digo, lo importante que es trabajar con competidores, con otras industrias, es desarrollar esta etiqueta sustentable, que lo que hace es mide 16 indicadores que van desde el ingrediente que tiene el producto, el empaque, el transporte. Esto un poco retomando, ¿no?, lo que hablaba Mauro de tenemos que tener en cuenta toda la cadena de valor del producto, porque no es solamente el empaque que la gente va a ir a buscar, también va a buscar un producto que sea en su totalidad sustentable. Entonces este empaque lo que te permite es, esta etiqueta que está en ese empaque es leer cuán sustentable es ese producto, desde los ingredientes, desde el transporte, desde el agua que utilizamos. Nosotros, uno de nuestros objetivos es que nuestro sistema de producción de los productos sea en fábricas secas, es decir, que reutilicen todo el agua. Como sabés, o por lo menos se puede identificar, nuestros productos, el corazón es el agua. ¿Sí? El agua es como el producto fundamental de el ingrediente fundamental de nuestros productos. Eso también te va a contar este empaque qué tipo de fabricación, si fue una fábrica seca en el que no se desperdició agua o no. Y eso te va a arrojar de la A a la E un puntaje. Nuestros productos tenemos el objetivo de que estén ubicados entre la A y la B, que son los productos más sustentables posibles en términos medioambientales y también en términos sociales, ¿no? ¿Qué impacto tiene este producto en las comunidades, por ejemplo, donde se extrae un ingrediente para el empaque o para el producto? Y todo eso le va a permitir al consumidor entender qué se hizo en cada uno de esos productos, inclusive el empaque. La verdad que es súper novedoso. En algunos países de Europa ya está en los productos de L'Oréal y en breve va a empezar a llegar a Latinoamérica, porque bueno, como sabés, nosotros tenemos 37 marcas, esto se está aplicando a todas las marcas
Obviamente lleva tiempo, así que en breve ya lo vamos a poder empezar a ver en Argentina. Y es muy simple, el consumidor lo puede escanear, lo mira y elige si lo compra o no lo compra. Y acá va a haber un driver mucho más fuerte de información hacia el consumidor para que tome esa decisión. Y creo que lo importante es eso, ¿no? Es ser transparentes en lo que hacemos. Empresas como nosotros, y estaba escuchando a los chicos, y digo, claro, nosotros somos empresas líderes en el mundo, en lo que hacemos. Qué importante es poder mostrar que hay un camino más sustentable para hacerlo, pese a que tiene que ser un buen negocio también, ¿no? Un poco lo que hablábamos. Podemos ser una empresa rentable y podemos ser una empresa que sea rentable y sustentable al mismo tiempo. Ya está demostrado que la sustentabilidad también es negocio. Entonces, qué importante nosotros inspirarnos de otras buenas prácticas y además compartir conocimiento. Esta etiqueta está hecha con muchos otros competidores, no es solamente L'Oréal la que lo tiene, pero la verdad que nos sentimos súper orgullosos de poder ofrecerle a un consumidor una herramienta para tomar una decisión más sustentable. En un producto de belleza, claro, ¿no? Que incluso antes por ahí estaba impensado. Y sobre todo cuando se trata de una empresa líder con presencia mundial. Exacto. Para poder ser ejemplificadores. Sí, nosotros trabajamos mucho con las marcas para que puedan empezar a contarlo en sus empaques, empezar a contarlo en sus campañas, empezar a contarlo a través de los embajadores. Hoy sabemos la influencia que tienen todas las personas que tienen una cuenta de Instagram o de TikTok, y lo importante que es también a través de ellos poder concientizar a la sociedad, ¿no? Y por eso se trabaja mucho en la comunicación proactiva. Ahora van a empezar a ver que hay muchas de las marcas nuestras de lujo que van a empezar a hablar del refill, ¿no? O del sistema de rellenar, incluso en fragancias que nunca antes se había visto, o en un producto de Lancôme, ¿no? Muy de lujo, que en otro momento hubiese sido impensado comprar una crema que tenga es como el café, como una cápsula, sí, que se cambia la cápsula de adentro. Eso te voy a preguntar, ¿cómo es la dinámica? La dinámica es, vos seguís comprándote tu producto que normalmente tiene más vidrio, es más lindo, ¿no? Una fragancia uno le da cosa a tirarla, entonces te la terminás coleccionando. No sé, yo no te tiro una fragancia, bueno, hoy no vas a tirarlo porque te vas a comprar el empaque que va a ser rellenable, y a la hora de que se te acabe, eso lo vas a seguir teniendo en tu baño o en tu placar o donde lo quieras guardar, y lo vas a poder rellenar. El empaque que viene para rellenar ese empaque tiene menos material, lo que te comentaba la otra vez. Tiene menos vidrio, o el vidrio es reciclado, tiene menos plástico, ahorra el 60% del plástico, 70% de otras materialidades. Entonces eso le permite al consumidor o a la consumidora empezar a tener elecciones más sustentables. Y eso antes era impensado. O una cápsula para una crema, que lo que haces es te dejas el empaque primario y reemplazás la cápsula y esa cápsula es de plástico reciclado, se puede reciclar y vuelve a la economía circular. Esta idea de tener un negocio circular, y donde también en los empaques que en otro momento eran impensados que sean reciclables o que tengan otra segunda vida, se pueda implementar. Entonces, la verdad que siendo una de las empresas líderes en belleza, poder ofrecer este tipo de empaques a los consumidores y consumidoras, para nosotros es un orgullo y es motivo de seguir invirtiendo, de seguir capacitándonos, esto que decíamos, ¿no? Qué importante capacitarnos desde los científicos, desde las personas que piensan en el packaging, el arte. Muchas veces antes se tenía mucho más en cuenta la imagen, ¿no? El tipo de material que usábamos en un empaque. Nosotros tenemos materiales muy nobles hoy, pero son nobles, pero sabemos que son de fuentes sostenibles, de materiales abundantes. Y esa es la elección que una empresa del tamaño de L'Oréal tiene y está haciendo para transformar la industria. Porque la escalabilidad, que era un poco lo que decíamos, es clave. Si vos no podés generar empaques o productos que sean escalables, la innovación va a ser muy costosa y definitivamente se va a terminar trasladando al precio. Lo que no queremos es que se traslade al precio. Entonces, en cuanto más podamos hacerlo a grandes escalas, desarrollar estas industrias y a nuestros propios proveedores, más viable va a ser que la sustentabilidad sea parte y corazón de cualquier industria. Y es importante incluso lo que comentaban, desarrollar los proveedores. Muchas veces el proveedor, cuando vos le decís, che, mira, esto lo quiero
pero que tenga menos huella de carbono, que implique menos huella de carbono, que se pueda compostar. Estás incomodando a tu proveedor. Bueno, nuestra misión también es poder desarrollar a los proveedores, y es lo que hacemos también en L'Oréal. Tenemos una vez al año, para que te des una idea, un encuentro de proveedores a nivel mundial donde bajamos buenas prácticas, comparten buenas prácticas entre todos, que participamos todos los países, y eso es súper motivante, porque incluso es una competencia sana, ¿no? Es, uy, mirá lo que hizo yo lo voy a hacer acá, traes ideas. Eso nosotros lo hacemos todos los años. Todos los años hay un encuentro de proveedores. También tenemos desarrollado una ecoguía de diseño para todo lo que es material de merchandising y todo lo que es materiales. Nosotros tenemos, por ejemplo, muchos pop-ups, usamos, ¿no? Que se ubican en distintos, esos pop-ups están hechos bajo guías de sustentabilidad. ¿Qué significa esto? Menos materiales, menos reducción de materiales, que todo se pueda reciclar, sacar todo lo que es, no sé, pilas, que en algún momento se usaban muchísimo para iluminar. Hoy ya no existe nada de eso con pilas, todo tiene que ser sustentable. Bueno, y eso ayuda a toda la cadena de valor, ¿no? No hablamos solo de un empaque, hablamos de todo lo que tiene alrededor ese producto, y eso creo que es lo interesante. ¿Y la guía de diseño es a nivel global o a nivel regional? Sí, es una guía global que la desarrollamos a nivel global y que va implementándose en todos los países. Nosotros, para que te des una idea, en Argentina el 100% de nuestros proveedores ya están capacitados en estas guías de ecodiseño, y todo lo que producimos está producido bajo esa guía. Pero en todos los países es igual. Es igual. Eso es lo que tienen las grandes multinacionales, ¿no? Normalmente desarrollan algo y luego se puede escalar y bajar a todos los países de la misma manera, con la misma calidad y con los mismos principios. Y entiendo que en este encuentro hay un intercambio de ideas en este sentido también, exacto, muy rico. Sí, traemos expertos en el tema, pero también mostramos las buenas prácticas de distintos países, y eso hace que el proveedor quiera participar, quiera estar, ¿no? Bueno, se le abren puertas, puede empezar un proveedor argentino puede trabajar en otros lugares del mundo. Bueno, la verdad que eso es súper interesante.